¿Te viste alguna vez en el espejo con el pelo como paja y pensaste, qué corno estoy haciendo mal? ¿Estás cansado de leer etiquetas en el supermercado y no entender si libre de sulfatos es la salvación de tu pelo o solo marketing? Quédate mirando este video, te cuento qué son los sulfatos y si deberías eliminarlos de tu rutina de cuidado capilar. Hola a todos, hola comunidades Inmunis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de algo que genera debates picantes en redes sociales, blogs y hasta en las peluquerías. Los sulfatos en el shampoo. He esperado 25 largos años este momento. Algunos dicen que son el diablo encarnado, irritan, secan y te dejan el pelo como alambre. Otros defienden que son esenciales para limpiar el cuero cabelludo. ¿Quién tiene razón? ¿Los sulfatos son el enemigo número uno o el héroe incomprendido de la higiene capilar? ¡Estúpida, mi pelo, idiota! Antes de que tires al demonio tu shampoo favorito, mira este video. Primero lo primero, definamos al villano o héroe de la historia. Los sulfatos son surfactantes aniónicos, es decir, moléculas con carga negativa que reducen la tensión superficial del agua. Gracias a esa propiedad, atrapan la grasa, sebo, el sudor y la suciedad del cuero cabelludo para luego ser arrastrados con el agua. El resultado, cabello y piel cabelluda limpios. Los sulfatos más conocidos son el lauril sulfato de sodio y el lauret sulfato de sodio. Son baratos y limpian de manera eficaz. De hecho, la mayoría de los shampoos para cabello normal o graso incluyen algún tipo de lauril o lauret sulfato como segundo o tercer ingrediente. Desde mediados del siglo XX reemplazaron a los jabones en barra, que dejaban residuos insolubles, opacaban el pelo e irritaban. ¿Alguna vez probaron lavarse el pelo con un jabón? Si lo hicieron, saben de lo que les hablo. Y si no lo hicieron, por favor, no lo hagan. Crean en mi palabra, créanme que deja el pelo horrible. ¡Maestra! ¡Está traumatizándonos! Los sulfatos permitieron la formulación de shampoos líquidos, transparentes y con pH ajustado, que eliminan la suciedad y se enjuagan con facilidad. Pero su poder de limpieza tiene un precio. Al arrasar con la grasa y la suciedad, también arrastran parte de los aceites naturales que lubrican y protegen al tallo piloso. Por eso a muchas personas les queda esa sensación de pelo crocante después de lavarlo con shampoos muy fuertes. ¿Y qué hay de todo lo que se dice sobre los sulfatos? Seguramente escuchaste a alguien decir que son tóxicos para la piel y no deberías usarlos. Calma. Calma. La evidencia científica nos dice lo contrario. Los sulfatos no tienen la capacidad de generar daños irreversibles o severos a nuestra salud. Lo que sí puede suceder es que si tu cuero cabelludo es seco o sensible, o si lavas el pelo todos los días con un shampoo muy fuerte, los sulfatos te dejen la piel tirante o el pelo un poco áspero. Ahí es donde entran los famosos shampoos sin sulfatos, también conocidos como low poo. Cuando ves una etiqueta que dice sin sulfatos, no significa que el producto sea magia líquida o que no tenga surfactantes. Significa que en lugar de usar moléculas limpiadoras de tipo aniónicas potentes, utiliza surfactantes anfotéricos o no iónicos. Oye, despacio, cerebrito. Estas moléculas son más suaves, limpian sin despojar totalmente al cabello de su manto lipídico y generan menos carga estática. Son las mismas sustancias que se usan en shampoos para bebés o para cuero cabelludo sensible. ¿Son surfactantes? Sí, pero no son sulfatos. Los productos low poo surgieron inicialmente para cabellos rizados y para personas afrodescendientes, que suelen ser más sensibles a la acción de los sulfatos. Bien, se han vuelto populares entre personas con decoloraciones permanentes, alisados o cueros cabelludos que se irritan fácil. Los defensores del método no poo incluso proponen dejar el shampoo por completo y lavar el pelo con acondicionador o remedios caseros. Yo no soy muy partidario de esa práctica. Su historia es muy interesante, señor Pelmazo, Simpson, así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. En resumen, el shampoo sin sulfatos no es un shampoo mágico, sino un shampoo con limpiadores más suaves. Perfecto para ciertos tipos de cuero cabelludo, pero no necesariamente para todos. La pregunta es, ¿cuándo conviene realmente? Hablemos de pros de usar un shampoo sin sulfatos. 1. Menos eliminación de aceites naturales. Los surfactantes anfotéricos y los no iónicos evitan la excesiva eliminación de la lubricación natural en la fibra capilar. Esto se traduce como un pelo menos reseco, menos frizz y mayor brillo. Si tu cuero cabelludo se reseca mucho con tu shampoo habitual y tu pelo tiene mucho frizz y se reseca demasiado, podrías probar un shampoo sin sulfatos. 2. Respeta el cuero cabelludo sensible. Las personas con psoriasis, eczemas o cuero cabelludos muy sensibles pueden beneficiarse de
limpiadores más suaves. También se recomiendan los shampoos sin sulfatos en pacientes que se hicieron implantes o trasplantes de pelo. Después de un injerto, el cuero cabelludo está inflamado y cualquier irritación adicional puede retrasar la recuperación. 3. Son ideales para cabello dañado o tratado químicamente. Si te decoloraste el pelo, si lo teñís frecuentemente o te haces alisados, la cutícula ya está debilitada. Un limpiador fuerte puede dañarla aún más. La literatura sugiere que los shampoos con limpiadores suaves previenen la pérdida de agua y la ruptura de la cutícula. 4. Producen menos frizz y electricidad estática. Al reducir la carga negativa que dejan los surfactantes fuertes, los shampoos sin sulfatos pueden disminuir el frizz. La espuma no lo es todo, la importancia es la fricción entre las fibras capilares. Si tu pelo se infla como el de un león, un shampoo con limpiadores no tan fuertes puede ayudar. 5. Menos riesgos de irritación ocular. Los sulfatos pueden causar picazón si entran en los ojos. Los surfactantes más suaves son menos irritantes y se utilizan en shampoos para bebés. Si sufrís mucho de ojos rojos al bañarte, podría valer la pena. Antes de seguir, quiero agradecerle al sponsor del video de hoy, Sleep & Glow. Ustedes saben que yo vengo usando la almohada Omnia hace años. Se la recomiendo siempre. Me encanta y me emociona saber que ustedes también la usan y les encanta. Recibí mensajes de varios Imunis contándome las buenas experiencias que han tenido con este producto. La verdad es que me pone muy contento, por eso se los sigo recomendando. Si alguno no sabe de lo que hablo, les cuento. Cuando dormimos con una almohada inadecuada, nuestra piel puede arrugarse e inflamarse. A la mañana siguiente vemos las arrugas marcadas en la cara, alrededor de los ojos, de la boca, en las mejillas. Son arrugas bien típicas. Aparecen gracias a que la piel sufre de estiramiento y compresión. A lo largo del día estas arrugas desaparecen, pero si las fuerzas se prolongan en el tiempo porque usamos la almohada incorrecta por meses o años, pueden volverse permanentes y no desaparecer. Reciben el nombre de arrugas del sueño. Por suerte, podemos prevenir su aparición usando una almohada antiarrugas, como esta. Se llama Omnia. Está diseñada por ortopedistas para que nuestra piel no se arrugue ni se dematice al dormir, al evitar que la piel se comprima o se estire. Si nos acostamos de costado, la cara queda posicionada perfecta. Lo mejor de todo de este producto es que cuenta con estudios científicos que comprueban que realmente funciona. Sleep & Glow es la única marca de almohadas que cuenta con evidencia científica. Se evidenciaron disminuciones significativas en arrugas del sueño con 3 meses de uso. Estas se volvieron menos marcadas y menos profundas. Les dejo un código de descuento para que puedan usar en la tienda de Sleep & Glow. Cuéntenme en los comentarios si probaron esta almohada y si son fanáticos como yo. ¿Combatir las arrugas del sueño? Es posible. Ahora sí, hablemos de contras de usar un shampoo sin sulfatos. 1. Menor poder de limpieza. Los surfactantes suaves limpian menos. Si usas muchos productos de styling como gel, laca, aceites pesados, o si tu cuero cabelludo es muy graso, puede que un shampoo sin sulfatos no sea suficiente. La consecuencia es la acumulación de residuos y el aspecto opaco. 2. No hay estudios que demuestren su superioridad. La frase shampoo sin sulfatos es atractiva, pero la bibliografía dermatológica aclara que no existen análisis científicos que aseguren que es más sano o mejor usar un shampoo de este estilo por sobre uno tradicional. 3. Menos espuma y sensación de limpieza. La espuma es un factor importante. Los shampoos sin sulfatos suelen hacer poca espuma, lo que puede generarte la sensación de que no te estás limpiando. Y eso te puede llevar a que uses más producto. 4. Precio más alto. Muchos shampoos low poo que se venden como orgánicos o naturales tienen un precio bastante más elevado. A veces pagas más por marketing que por ciencia. 5. No evitan todos los problemas capilares. Si tenés caspa, dermatitis seborreica o alopecia, cambiar de shampoo no va a curarte. Puedes elegir un limpiador suave para no empeorar la irritación, pero debes tratar la causa con productos específicos. No le eches la culpa al sulfato si en realidad necesitas un antifúngico. 6. Puede requerir más tiempo en la ducha. Los surfactantes suaves necesitan más tiempo de masaje para disolver la suciedad. Esto no es malo en sí, pero implica dedicarle unos minutos extra al lavado del pelo. ¿Quién debería elegir un shampoo sin sulfatos? Bueno, ahora que ya sabes los pros y los contras, probablemente te lo estés preguntando. Ok, ¿yo qué hago? ¿Qué compro? ¿Con o sin sulfatos? Vamos a simplificarlo. ¿Quiénes deberían elegir un shampoo sin sulfatos? Primero, personas con cuero cabelludo seco o sensible. Si sentís tirantez, picazón, irritación al usar shampoos comunes, prueba uno sin sulfatos. También si padeces de eczema, psoriasis, tu dermatólogo te lo sugiere. Segundo, si tenés cabello rizado o afro. Los rizos, los rulos necesitan humedad para formar sus ondas. Los sulfatos pueden dejar tus fibras capilares más resecas. Un shampoo low poo ayuda a conservar la hidratación natural. Tercero, cabello teñido, decolorado o alisado. Los tratamientos químicos dañan la cutícula. Un limpiador fuerte puede acelerar el desgaste del color
y el quiebre. Un shampoo suave contribuye a prolongar la vida de tu tintura y evita que tu pelo quede reseco y dañado. Cuarto, pacientes post-injerto capilar. Se recomienda el uso de shampoos sin sulfatos luego de los implantes para no generar más irritación. Quinto, bebés y niños pequeños. Su piel es más delicada. Los shampoos infantiles contienen surfactantes anfotéricos que no hacen arder los ojos. ¿Quiénes deberían seguir con un shampoo con sulfatos? Bueno, no todo el mundo debe huir de los sulfatos. Para algunos son muy necesarios. Primero, personas con cuero cabelludo graso o con mucha acumulación de productos. Si tu cabeza se siente muy oleosa, necesitas un limpiador potente para remover el exceso de sebo. Lo mismo si usas ceras, sprays o aceites pesados. Un shampoo low poo puede no ser suficiente y terminará tu pelo con un aspecto sucio. Puedes alternar, usar un shampoo fuerte una vez por semana y uno suave el resto de los días si es necesario. Segundo, deportistas o trabajadores al aire libre. Si sudas mucho, usar un limpiador fuerte evita que se acumulen bacterias, hongos en el cuero cabelludo. Recuerda que la higiene es clave para prevenir diferentes cuadros dermatológicos. Tercero, personas sin cuero cabelludo sensible que aman la espuma. Si tus lavados habituales son bien tolerados, tolerás bien al shampoo común, no hay necesidad de cambiarlo. Cuarto, para limpiar cabellos con build-up. Incluso si seguís un método low poo o co-wash, una limpieza más profunda cada 2 semanas, más o menos, con un shampoo con sulfatos, ayuda a evitar la acumulación de siliconas, aceites y residuos de productos. Ahora bien, más allá del tipo de shampoo que vayamos a usar, la técnica marca la diferencia. ¿Cómo se usa un shampoo adecuadamente? ¿Tenga o no sulfatos? Bueno, primero, moja bien tu pelo y tus manos. El agua facilita la distribución del producto. Segundo, frota el shampoo en tus manos hasta formar espuma y no lo apliques directo sobre la cabeza. Esto reduce la fricción y la irritación. Tercero, masajea el cuero cabelludo, no el largo del pelo. El objetivo del shampoo es limpiar la piel cabelluda. Usa la yema de los dedos y hace movimientos circulares suaves y evita clavar las uñas o arañar tu cuero cabelludo. Por favor, evita dañar tu cuero cabelludo. Eso es muy importante. Cuarto, no repitas. Esa antigua instrucción de lavar, enjuagar y repetir pertenece a un mundo donde los shampoos eran menos potentes. Un lavado suele ser suficiente. Si te hace falta más de un lavado, es porque necesitas moléculas limpiadoras más fuertes. Necesitas un shampoo con sulfatos. Quinto, usa acondicionador en largo y en las puntas. Ya lo hemos dicho en otros videos. El acondicionador es el encargado de devolverle al pelo su brillo, suavidad y su hidratación después de usar el shampoo. Incluso si usas un shampoo sin sulfatos, necesitas acondicionador para mejorar el estado de la cutícula y neutralizar las cargas eléctricas. Sexto, dale tiempo a los activos. Si usas un shampoo medicado, ya sea con ketoconazol, ácido salicílico o lo que sea, déjalo actuar unos minutos para que haga efecto. Lo mismo con el acondicionador o las mascarillas. De nada sirve aplicarlos y enjuagarlos al instante. Necesitan tiempo de contacto para funcionar. Séptimo, no frotes el pelo con una toalla. Sécalo con presiones suaves o con una remera de algodón. El frizz y la electricidad no se combaten con violencia. ¡Hay tabla! ¿Qué hay de los ingredientes naturales y los shampoos artesanales? Bueno, en redes abundan recetas caseras de shampoos con bicarbonato, vinagre de manzana, jugo de cebolla y demás. La idea es liberarse de las toxinas y evitar los químicos. Pero recordá, todo en este mundo es química. Un shampoo artesanal puede parecer inocente, pero puede tener un pH inadecuado que dañe tu cuero cabelludo, puede no limpiar eficazmente, puede favorecer la proliferación de hongos. Además, las formulaciones comerciales, tanto con o sin sulfatos, están testeadas para asegurar una limpieza adecuada, un pH seguro y la eliminación de bacterias. No arruines tu cuero cabelludo por seguir un tutorial de TikTok. Si te gusta lo natural, elegí productos formulados por laboratorios serios con extractos vegetales, pero siempre revisa si están diseñados para tu tipo de cuero cabelludo. Y recordá, natural no es sinónimo de seguro. Existen plantas que irritan o sensibilizan la piel. En la góndola del supermercado o la farmacia, las botellas de shampoo se parecen a una sopa de letras. Sodium, laurel sulfato, meticona, argan oil, sin sal, con queratina, pH balanceado. ¿Qué significa todo eso? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Bueno, ahora te explico cómo descifrar el misterio sin volverte loco. Primero, el orden de los ingredientes. La lista de ingredientes o INSI aparece en orden descendente de concentración. Es decir, lo primero que leas es lo que más abunda. Si el primer ingrediente es agua, significa que el agua es la base del shampoo. Los surfactantes suelen aparecer justo después. Si el aceite de coco figura en el puesto
25, no esperes que te aporte mucha suavidad o brillo. Segundo, identifica los surfactantes. Los más comunes en shampoos con sulfatos son estos. En productos low poo verás nombres como estos otros. No son nombres glamorosos, pero te indican el tipo de limpiador que estás usando. Tercero, siliconas y acondicionadores. Los ingredientes terminados en cona o cone son siliconas que recubren el pelo y le dan suavidad y brillo. Estos ingredientes no son malos, pero sí es cierto que algunas se pueden acumular en el pelo y vas a necesitar de un shampoo con sulfatos de vez en cuando para poder eliminarlos. Cuarto, humectantes y activos. Ingredientes como la glicerina, el pantenol y los aceites vegetales ayudan a atraer y retener la humedad. Otros activos son los anticaspas, como el piritonato de zinc, el ketoconazol o la piroctanolamina. También hay algunos shampoos con exfoliantes, como el ácido salicílico. Si tu dermatólogo te indicó un shampoo con alguno de estos activos, dale tiempo para actuar en el cuero cabelludo antes de enjuagar. Quinto, conservantes y fragancias. Los parabenos, los alcoholes benzoicos impiden que se desarrollen bacterias y hongos dentro de la botella. La palabra sin parabenos vende mucho, pero recuerda que los parabenos están aprobados por las autoridades sanitarias y no existen evidencias de que causen enfermedades en las entraciones usadas en cosméticos. Sexto, puro marketing. Frases como sin sal agregada, se refieren a la ausencia de cloruro de sodio añadido. No tiene nada que ver con los sulfatos. Del mismo modo, sin químicos es una frase engañosa porque todo producto, incluso el agua, está hecho de sustancias químicas. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Fíjate en los ingredientes. No te quedes con el eslogan. Hablemos entonces de rutinas sugeridas según tu tipo de pelo. ¿Cómo aplicamos todo esto? Vamos a armar rutinas concretas. Recordá que cada cabeza es un mundo y lo que le sirve a tu amiga de rulos puede no servirte a vos. Toma estas recomendaciones como una guía. Pelo rizado o muy seco. Los rulos son re lindos, pero tienden a ser más secos porque el sebo del cuero cabelludo tarda más en viajar a lo largo del rulo. Si tenés este tipo de pelo, primero, lavado principal con un low poo. Usa un shampoo sin sulfatos, masajeando suavemente el cuero cabelludo y dejando la espuma resbalar por el largo. Acondicionador siempre. No olvides de aplicar luego un acondicionador. Pero recordá, puede ser que necesites cada 10, 15 días aproximadamente utilizar un shampoo con sulfatos para eliminar la acumulación de siliconas y aceites que pueda producir. Acordate de las mascarillas. Aplica una mascarilla nutritiva con aceites de argán, jojoba, etc. una vez a la semana para nutrir en profundidad el pelo. Evita el exceso de calor. El secador y la plancha resecan aún más. Seca con difusión y usa protector térmico. ¿Qué pasa si tenés un pelo liso y un cuero cabelludo graso? Bueno, si tu cuero cabelludo se engrasa rápido o si usas muchos productos de peinado como lacas, geles, ceras, necesitas una rutina diferente. Primero, limpieza profunda. Usa un shampoo con sulfatos para eliminar el sebo y los residuos de producto. Asegúrate de enjuagar bien. Podés usar ocasionalmente un shampoo sin sulfatos. Puedes alternarlo 1 o 2 veces por semana, especialmente si sentís irritación o resequedad. Acordate de usar un acondicionador ligero. Aplica acondicionador solo de medios a puntas para no aumentar la oleosidad del cuero cabelludo. Busca fórmulas con siliconas volátiles o sin aceites pesados. ¿Qué pasa si tenés el pelo decolorado, teñido o alisado? Bueno, los procesos químicos alteran la estructura de la cutícula y la vuelven frágil. Para cuidarlo, opta por shampoos sin sulfatos para preservar el color y evitar que la cutícula se dañe aún más. Los sulfatos pueden dañar la cutícula en pelos ya muy alterados. Usa mascarillas reparadoras. Busca productos con proteínas hidrolizadas, colágeno, etc. para rellenar las grietas en la fibra capilar. Usa protectores UV y protectores térmicos. El sol y el calor dañan aún más la fibra y también hacen desvanecer el color. Es muy importante que te protejas el pelo en caso de usar herramientas de calor o exponerte al sol. Ocasionalmente vas a necesitar un shampoo con sulfatos para eliminar acumulaciones que se hayan podido generar por el uso de un shampoo con limpiadores suaves. Finalmente, recordá que las rutinas son flexibles. Puedes experimentar, llevar un diario capilar y observar cómo responde tu pelo. Si algo te provoca picazón, rojez, molestias, detenés su uso y consulta con tu dermatólogo. Tu cuero cabelludo te habla. Escúchalo. Entonces, hicimos un recorrido largo, pero valió la pena. Ahora ya sabes que los sulfatos son surfactantes aniónicos potentes que limpian muy bien, hacen espuma y pueden resecar si tu piel o tu pelo son sensibles. No provocan daños a la salud. Sabés que los shampoos sin sulfatos usan surfactantes anfotéricos o no iónicos, más suaves, que conservan parte de la lubricación natural. Son ideales para cabellos dañados, con rulos, teñidos o cueros cabelludos sensibles. Sin embargo, no limpian tan profundamente, pueden acumular residuos. No existe un shampoo
mejor para todos. Elegir el shampoo es como elegir zapatillas, depende del tipo de terreno y de tus pies. Si tenés un cuero cabelludo graso, usas muchos productos de styling o haces ejercicio a diario, probablemente necesites un shampoo con sulfatos, al menos ocasionalmente. Si tu cuero cabelludo es seco, sensible o tu pelo está dañado, un low poo puede salvarte. No creas en todo lo que dice internet. Las historias de terror sobre los sulfatos suelen ser exageraciones de estudios en condiciones irreales. Por otro lado, los productos sin químicos no son necesariamente mejores. Lo que importa es la formulación completa del producto. La técnica importa. Masajear, enjuagar bien, usar acondicionador y secar con cuidado son pasos clave para cualquier shampoo. Una mala técnica con un buen producto puede arruinar el resultado. En conclusión, ¿vale la pena usar un shampoo sin sulfatos? La respuesta depende de vos. Vale la pena si buscas una limpieza suave, si tu pelo está seco o dañado, quieres reducir el frizz, o si tu cuero cabelludo es sensible. No vale la pena si tu principal problema es la oleosidad, la acumulación de productos, o si disfrutas de la sensación de limpieza profunda y espuma abundante. Lo importante es que ahora tenés información para decidir conscientemente y no dejarte llevar por el marketing. Puedes alternar, probar, observar cómo responde tu cabello y tu piel, y si tenés dudas, consulta con tu dermatólogo. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo, y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar ya como @simon.oscarano. Cuéntenme acá abajo qué shampoo usan y si son fanáticos de los sulfatos o no. Y yo los veo en el próximo video.